Buenos días, compañeros. El área de fomento sanitario, salud ambiental y ocupacional y emergencias sanitarias, daremos la réplica de la plática que se llevó a cabo el 5 de octubre y en esta ocasión les hablaremos de saneamiento básico y, bueno, protección contra riesgos sanitarios en la atención a emergencias sanitarias. Bueno, pues para entender mejor este tema, que es bastante sencillo, conoceremos la definición, según la Organización Mundial de la Salud, de saneamiento básico. Nos la define como una tecnología de más bajo costo que permite eliminar higiénicamente las excretas y aguas residuales y tener un medio ambiente limpio y sano, tanto en la vivienda como en las proximidades de los usuarios. El acceso al saneamiento básico comprende seguridad y privacidad en el uso de estos servicios. La cobertura se refiere al porcentaje de personas que utilizan mejores servicios de saneamiento, como son la conexión a alcantarillas públicas, conexión a sistemas sépticos, letrina de sifón, letrinas de pozo sencillo, letrinas de pozo con ventilación mejorada. Y bueno, se preguntarán por qué nos dice la OMS que es una tecnología. Porque, bueno, es el conjunto de conocimientos y técnicas que aplicadas de forma lógica y ordenada permiten al ser humano modificar su entorno material y satisfacer sus necesidades. Esto es un proceso combinado de pensamiento y acción con la finalidad de crear soluciones útiles. Por eso la Organización Mundial de la Salud lo llama así, pues conjuntamos todos nuestros conocimientos y técnicas para saber cómo poder tener un medio ambiente limpio y sano. Ahora, ¿qué es el saneamiento básico del medio ambiente? El saneamiento básico del medio ambiente es el tema que se desarrolla de manera somera pero concreta para resaltar que el aprovisionamiento de agua en calidad y cantidad junto al tratamiento y la disposición final del agua es de suma importancia. Sabemos que es un tema aún pendiente en las agendas de prioridades, pero reviste de importancia suprema pues tocarlo. Nuestro planeta exige cambios eh, más concretos, llamados soluciones, acompañadas de verdaderos hechos por parte de la humanidad, en donde busquemos y aprendamos una educación ambiental que nos proporcione bienestar para nuestro hábitat. Una de las soluciones más creativas y sencillas es el saneamiento básico, es decir, el manejo sanitario del agua potable, aguas residuales, los residuos orgánicos como excretas y residuos alimenticios. El mismo consta de políticas de salud pública, las cuales tienen por objeto la salud ambiental. El saneamiento básico ha tenido un gran desarrollo en los últimos años y ejemplo de esto es que los vertederos, los depósitos de basura, han sido reemplazados por rellenos sanitarios, las aguas residuales por agua potable y para funciones industriales, tanto en función de reutilizar y no contaminar. Es un ejemplo muy importante, por ejemplo, los lixiviados, que, pues como sabemos, el aumento de la generación de residuos es una realidad y los vertederos no paran de llenarse, produciéndose en ellos una mezcla de residuos diferentes, como por ejemplo la materia orgánica, que está en descomposición, sobras de detergente, restos de líquidos y metales oxidados. Entonces, esta mezcla hace que se genere el subproducto en forma de líquido que le llamamos lixiviado y se encuentra circulando a través del resto de todos los residuos. Entonces, estos lixiviados traen graves consecuencias, principalmente porque causan contaminación de cauces y del agua subterránea. Es por eso que es tan necesario reducir y reciclar los residuos. En definitiva, hacer una buena gestión de ellos para evitar el aumento de lixiviados. Además, pues también es importante contar con métodos para tratarlos. Los lixiviados son líquidos, los líquidos que circulan entre los residuos que se encuentran en los vertederos. El proceso de lixiviación se da durante un proceso de fermentación y descomposición de la materia orgánica como consecuencia de la filtración de agua procedente de lluvias que percolan entre los residuos y arrastran compuestos químicos y materiales. Son muy contaminantes y un peligro para el medio ambiente y la salud de los seres vivos. Es por eso que deben ser tratados correctamente. La calidad de estos en un vertedero depende del tiempo que se encuentran en ellos y el tipo de cantidad de residuos que se tengan. Les voy a compartir la diapositiva para que podamos ver juntos la presentación y lo vamos a ir comentando. Bueno, aquí tenemos la definición
por la OMS. Permítanme, por favor. Nos dice que, bueno, aquí nuevamente está la definición de la Organización Mundial de la Salud. El saneamiento básico del ambiente, de lo que estamos platicando, es el mejoramiento y preservación de las condiciones sanitarias. Vamos a abordar estos temas que están aquí en esta diapositiva y vamos a adentrar un poco en ellos, que es el manejo de los residuos sólidos, la disposición de excretas, el control de fauna nociva, las condiciones de la vivienda, las fuentes y sistemas de abastecimiento de agua para uso y consumo humano. La combinación de un abastecimiento de agua potable y saneamiento higiénico es una condición previa para obtener resultados satisfactorios en el saneamiento básico del medio ambiente. Bueno, les voy a hablar un poco de lo que son las 3 R's, que es reducir, reutilizar y reciclar. La secuencia en la que se busca caminar hacia una basura cero, que así le llamamos, sigue la lógica de las 3 R's. El primer paso para dar es reducir el uso del plástico de un solo uso. De esta manera, si no lo usamos, no generamos. Entonces, dejamos de ser cómplices de la contaminación por fabricarlos y por desecharlos. Entonces, cualquier manejo que se promueva de los residuos deberá partir del principio, que es la separación. Si un residuo no está separado, no podremos aprovecharlo o darle el tratamiento adecuado para su reciclaje o reintroducción a un proceso de economía circular. La separación de residuos y su manejo adecuado permite el reciclaje y la economía circular y con ello beneficios en términos ecológicos y económicos y que se disminuye la extracción de residuos naturales. Entonces, reduce la huella ecológica y disminuye la cantidad de basura que llega a los rellenos sanitarios. Reduce la contaminación por residuos sólidos en áreas naturales y la emisión las emisiones a la atmósfera. Se generan empleos y recursos económicos y se evitan accidentes entre poblaciones de recicladores. Entonces, no buscamos sustituir un material por otro, lo que buscamos es un consumo responsable. Si no se necesita, pues no lo consumimos. Si se necesita, preferimos materiales de alta duración. Por ejemplo, las bolsas de tela, de red o de otros plásticos tienen una vida de mayor uso y pueden reciclarse y sustituyen el uso de muchas bolsas de plástico de un solo uso. Entonces, existe una ganancia colectiva por reducir el flujo de plástico de un solo uso en el sistema social y natural que se suma al beneficio económico y ambiental de reciclar. Entonces, aquí en las diapositivas, nos dice, vamos a hablar primeramente de un manejo de residuos sólidos. Nos dice que un residuo sólido almacenado o dispuesto en forma inadecuada dentro del domicilio y en lugares comunitarios provoca malos olores y representan un foco de infección e incrementan la proliferación de la fauna nociva. Entonces, nosotros debemos de recomendar durante las pláticas de saneamiento la separación de la basura con el fin de ocupar estas 3 R's, como dijimos, reducir, reutilizar y reciclar. Hablarles también de las disposiciones en botes con tapas, bolsas amarradas en un lugar específico. Ya sabemos las recomendaciones que se les da acerca de los botes con tapa, pues esto para reducir la fauna nociva en cualquier tipo de establecimiento o, en este caso, en alguna emergencia sanitaria. Quemar o enterrar dependerá de la situación y el lugar. Cavar una zanja en un sitio alejado del hogar y quemar, o para enterrar los residuos, que es cavar una zanja, colocar y depositar los residuos por capas. Se hace una capa de cal, una de basura, otra de cal y tierra, y así se va a ir haciendo las capas dentro de estas zanjas que se hacen para enterrar todos los desechos. Bueno, la disposición de excretas, vamos a pasar al siguiente. La disposición de excretas se refiere a la manera y al lugar en que estas van a ser depositadas. Enfocaremos nuestra atención a la disposición de excretas por medio del drenaje, fosas sépticas y letrinas sanitarias. Un drenaje, pues, es el común en las localidades pobladas. Con este no tenemos problema, siempre y cuando funcione correctamente.
Una fosa séptica, bueno, las fosas sépticas se utilizan por lo común para el tratamiento de las aguas residuales de familias que habitan en localidades que no cuentan con servicio de alcantarillado o que la conexión al sistema de alcantarillado les resulta costosa por su lejanía. Entonces, el uso de tanques sépticos se permite en localidades rurales, urbanas y urbano-marginales. Las letrinas sanitarias, bueno, sabemos que una letrina es el sistema utilizado para la eliminación y disposición de excrementos humanos que permite confinarlos debidamente y, a su vez, es la solución más sencilla y económica. Este tipo de construcciones se utiliza en viviendas y escuelas ubicadas en zonas rurales o semiurbanas que no cuenten con drenaje, así como en obras de construcción donde no hay posibilidad de construir drenaje. Hablemos de los diferentes tipos de fosas, que hay fosa seca, fosa estancada y una fosa de fermentación química. La fosa seca está compuesta por un hoyo, la losa y una caseta. No necesita de agua para arrastre de las excretas. Dentro de este tipo de fosas secas, ventiladas, las cuales tienen un tubo de ventilación que va en el interior de la caseta y se conecta con la parte superior de la caseta, sobresaliendo del techo. La fosa estancada, en este tipo de letrina, el hoyo es totalmente impermeabilizado, ya sea con concreto o aluminio. Se instalan cuando el agua subterránea es muy superficial o el suelo es fácilmente desmoronable. Los materiales depositados en esta letrina pues deben ser evacuados por una compuerta existente y dispuestos en un lugar adecuado donde se enterrarán. Y la fuerza de fermentación química es una letrina formada por dos tanques contiguos e independientes hasta donde se llegan las excretas. Entonces, los tanques pueden estar enterrados, semienterrados o en la superficie del suelo, mientras que el material depositado puede ser extraído y utilizado como abono sin ningún riesgo para la salud de las personas. Entonces, bueno, nos dice aquí nuestra diapositiva que para disponer sanitariamente de las excretas existen estas alternativas. Como ya les decía, era el drenaje, la fosa séptica y la letrina sanitaria. ¿Y qué recomendaciones debemos dar en estas pláticas de saneamiento? Bueno, primeramente, mantener el drenaje libre de basura. Número 2, las áreas de fosa séptica y letrina limpia y libre de animales y el uso de cal y ceniza alrededor para evitar proliferación de fauna nociva. Recordemos que la cal es muy importante en este tipo de tratamientos de excretas, de heces y orina, justamente para no provocar una fauna nociva descontrolada, colocar un tubo de ventilación a fin de evitar malos olores y no defecar a ras de suelo y en fuentes de abastecimiento de agua. Aquí está la imagen, ahí la pueden ver, el tubo de ventilación, el pozo, la losa, la caseta, que sería una letrina mejorada de pozo ventilado. Bueno, hay que recomendar durante las pláticas de saneamiento en disposición de excretas, si en la comunidad no existe drenaje y no son comunes las fosas sépticas y la evacuación se efectúa a ras de suelo, ¿qué tenemos que hablarles eh, en estas pláticas? De lo que tenemos que hablarles es de disponer de un sitio fuera de la casa exclusivo para el depósito de excrementos y orina para todos los integrantes de la familia. Hay que recomendarles que se debe de cuidar que todos los miembros, incluidos los niños, usen este lugar. Cavar un hoyo lo suficientemente profundo para esta función donde no tengan acceso los animales domésticos. Poner una capa de cal y tierra una vez a la semana y no arrojar basura y no dejar que exista basura alrededor de este sitio para poder mantenerlo limpio. Aquí está la cal de la que les hablaba, que es el óxido de calcio. Es el producto que se obtiene calcinando la piedra caliza por debajo de las temperaturas de descomposición del óxido de calcio. Y en este estado se denomina cal viva, óxido de calcio, y se apaga sometiéndola al tratamiento de agua, se le llama cal apagada, ya sería hidróxido de calcio. Este nos va a ayudar, pues recordemos que el pH nos va a ayudar lógicamente a la descomposición de todo lo que queramos nosotros, ya sea en letrinas o en un suelo, ya no se va a llevar a cabo una proliferación ni de fauna nociva ni de bacterias. Para eso nos va a ayudar la cal. El uso de cal en situaciones de emergencia es de suma importancia. Sus propiedades químicas inhiben las bacterias que quedan en los lodos, como podemos ver en las imágenes. Hay unas personas esparciendo la cal.
Se usa generalmente para neutralizar ácidos presentes en el suelo y por lo tanto se usa como un agente bactericida. De igual forma, se utiliza para cubrir animales muertos, ya sea al aire libre o enterrados en fosas y en basureros y escombros. Podemos mencionar que una actividad de saneamiento básico es la de aplicar cal, teniendo por objetivo proteger a la población contra riesgos sanitarios, trabajando en la conservación de la salud en el entorno ambiental de la población y jugando un papel importante en el saneamiento básico del ambiente para la prevención de enfermedades. Las actividades de saneamiento básico emergente tienen como propósito disminuir los factores que condicionan el incremento de las enfermedades tales como brotes de enfermedades diarreicas, dermatitis, conjuntivitis, enfermedades respiratorias y escabiosis, entre otras que traen consigo, por ejemplo, las contingencias hidrometeorológicas, así como contingencias sanitarias por brotes tales como rotavirus, cólera, etcétera. Entonces, nosotros podemos mencionar que la cal se puede utilizar en otros casos, como el tratamiento de agua potable. Recuerden que ahí no simplemente utilizan cal, hay otros materiales químicos que se ocupan para la floculación, pero bueno, principalmente se ocupa la cal porque es muy barata y nos ayuda a hacer un tratamiento de agua más efectivo y más económico. La remineralización y suavizamiento de aguas, filtros minerales, corrección del pH, recordemos que pues sirve para estabilizar pHs ácidos, al ser una cal, una base muy potente, pues obviamente ayuda a neutralizar. Y bueno, aquí como les decía, la floculación de impurezas es un proceso químico mediante el cual se adiciona la sustancia denominada floculante. Casi siempre son materiales inorgánicos que se aglutinan, aglutinan la sustancia coloide y facilita de esta forma, mediante decantado y después un filtrado, en la limpieza del agua. Es un paso del proceso de potabilización de aguas de origen superficial y del tratamiento de aguas servidas domésticas, industriales y de la minería. Vamos a ver aquí esta tabla. Pues es una hoja de seguridad, digamos, para que ustedes vean las propiedades de la cal, que, bueno, por inhalación, el peligro es pues una sensación de quemazón de la nariz, garganta, tos y jadeo. Podemos prevenir utilizando guantes protectores, ropa adecuada para la protección de la piel. Y bueno, los primeros auxilios sería sacar a la persona al aire fresco, reposo y someter a atención médica. Para contacto con la piel, eh, los síntomas, bueno, son el enrojecimiento, quemaduras cutáneas, sensación de quemazón y dolor. Para prevenirlo, pues bueno, podemos usar gafas ajustadas de seguridad, pantalla facial o protección ocular combinada con protección respiratoria. Y en primeros auxilios, bueno, se quita la ropa contaminada, aclara la piel con agua abundante o ducharse y solicitar atención médica. En contacto con ojos, pues ya se lleva a cabo el enrojecimiento y dolor, visión borrosa. Para prevenirla, pues no se debe comer, beber ni fumar durante el trabajo y se debe enjuagar con abundante agua durante varios minutos una vez expuesto a este material, pues a este químico. Quitar los lentes de contacto si puede hacerse con facilidad y después consultar a un médico. Si llegase la persona a ingerirlo, bueno, pues como síntomas podría tener calambres abdominales, dolor abdominal, sensación de quemazón en la boca, garganta y esófago, diarrea, vómitos y colapso. Recordemos que, como les digo, es una base muy fuerte, entonces nosotros tenemos un ácido, a lo mejor no puede ser tan peligroso como otros químicos, pero a fin de cuentas es un químico que está entrando a nuestro cuerpo y pues obviamente va a lastimar. Entonces, ¿qué se hace de primeros auxilios para una persona que estuvo en contacto? Pues se enjuaga la boca, no se provoca el vómito y no se da nada de beber y se somete a atención médica. Bueno, hablemos de el control de fauna nociva. Recordemos que hay una norma oficial mexicana, que es la 032, Secretaría de Salud 2010, para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de enfermedades transmitidas por vector. Las enfermedades transmitidas por vector, ETV, constituyen uno de los principales problemas de salud pública en México,
ya que pues por sus características geográficas y climáticas, así como sus condiciones demográficas y socioeconómicas, existe el riesgo de transmisión de una o más de estas enfermedades en cada entidad federativa. Esta norma comprende aspectos generales y específicos sobre la vigilancia, prevención y control de las enfermedades transmitidas por vector, más importantes en nuestro país. Entre estas se incluye el dengue, el paludismo, la enfermedad de Chagas, leishmaniosis, el virus del oeste del Nilo y la rickettsiosis. Además, se considera lo posible reemergencia de la fiebre amarilla y la eventualidad llegada de la enfermedad por el virus del chikungunya. Uh-huh. En estas diapositivas nos habla que el convivir directamente con animales o estar en contacto con ellos nos puede ocasionar enfermedades como la leptospirosis, el dengue, el chikungunya, el Zika, la rickettsia, la sarna, enfermedad de Chagas, rabia, entre otros. Los vectores o transmisores, obviamente, son las cucarachas, que son portadoras de microbios causantes de diarrea, disentería, fiebre, tifoidea, cólera y amibiasis. Las cucarachas viven en grietas y hendiduras debajo de los muebles y fregaderos, en drenajes y cocinas sucias. Las ratas pueden hacer una madriguera fuera de casa, debajo de restos de plantas, debajo de tierra, en basureros y alcantarillas. Las moscas son portadoras de microbios que causan diarrea, fiebre, tifoidea y cólera. Las moscas se reproducen con estiércol, basura, aguas estancadas, residuos, vegetales y otras materias en descomposición. La picadura de chinches produce comezón e irritación en la piel. Algunas viven en grietas y hendiduras de las paredes y pisos, en muebles, armazones de camas, marcos de cuadros y libros. Entonces, cuando existen deficiencias en la limpieza de una casa, pues se propicia el aumento de la fauna nociva como moscos, cucarachas, ratas, moscas y chinches, entre otros que son nocivos a la salud porque transmiten enfermedades. ¿Qué se debe recomendar durante una plática? Bueno, pues proteger los alimentos, almacenar y disponer correctamente de los desechos, disponer adecuadamente de las excretas, no acumular agua en llantas ni canaletas de los techos, una limpieza adecuada de establos, no introducir animales a las habitaciones y llevar el control de vacunación de los animales. Uh-huh. Para el mejoramiento sanitario de las viviendas, bueno, el poder contar con una vivienda adecuada, pues tiene un impacto fundamental no solo en la salud individual, sino también en el bienestar de las comunidades. El mejoramiento de las casas debe darse en un ambiente donde todas las partes, gobierno, empresa y sociedad, trabajen juntas. Enfocarse en las viviendas para mejorar la salud pues no debe ser competencia solamente de los organismos de salud, sino que los generadores de las políticas necesitan reconocer la relación entre condiciones de vida deficientes y sus consecuencias sociales como una salud deficitaria. Entonces, la limpieza de todas las habitaciones pues debe ser diaria. Entre más limpia, ventilada y cuidada esté la casa, se tendrá menos posibilidad de enfermar. Las recomendaciones que se dan durante las pláticas de saneamiento básico, pues es resanar las paredes y techos, todos los huecos o grietas donde pudiera acomodarse polvo o se aniden animales. Ya saben que pues estos animales en todas las hendiduras es donde acostumbran a vivir. Entonces, por eso es recomendable resanar paredes. En lugares calientes y húmedos, que se deben instalar mosquiteros en puertas y ventanas para impedir la entrada de moscas, mosquitos y otros insectos. Si se cuenta con una estufa de leña, pues se debe tener una chimenea, ya que el humo pues provoca daños a la salud. Si el piso es de tierra, se debe barrer diariamente, rociando con agua para evitar polvo, tratando de mantenerlo siempre húmedo. Los charcos y zanjas deben de ser tapados para evitar que aniden o proliferen moscos, arañas, alacranes o cualquier otro tipo de fauna nociva. Revisar frecuentemente debajo de camas y muebles a fin de evitar nidos o entradas de animales. Distinguir lugares específicos para basura y objetos en desuso, perdón. Lavar tinacos, piletas, tambos, cisternas, depósitos de agua cada 6 meses y, pues bueno, mantenerlos tapados.
Aquí en las fuentes del sistema de abastecimiento de agua para uso y consumo humano, sabemos que las fuentes principales o los lugares donde se obtiene el agua para uso y consumo humano son en ríos, manantiales, arroyos u ojos de agua, lagos, pozos e incluso presas, cuerpos de agua destinados al riego. ¿Cómo podemos evitar la contaminación de estas fuentes? Bueno, pues ya habíamos hablado en otra ocasión acerca de los sistemas de abastecimiento, pero en una emergencia sanitaria vamos a hacer la recomendación de no colocar depósitos de basura en estos residuos sólidos cercanos a ellos, evitar la presencia de animales y defecar a cielo abierto, vigilar que no se realicen descargas de agua residual. Y bueno, la desinfección del agua de uso en depósitos de almacenamiento, como ya lo comentamos en otra plática, hay que usar una pastilla de hipoclorito de calcio que pesa aproximadamente 7 gramos y que su concentración es de 65%, o sea que tiene 4.55 gramos de cloro activo, y al diluirla en mililitros de agua, pues se logra una concentración en partes por millón de 4.55 de cloro libre residual. Sabemos que es una concentración bastante elevada, pero bueno, recordemos que es una emergencia sanitaria y considerando que el agua en la que se diluye la pastilla se encuentre libre de materia orgánica, sales y condiciones que minimicen la pérdida de cloro. A la población se le recomienda utilizar cloro comercial bajo las indicaciones que el fabricante establezca para su uso. Utilizar botellas o garrafones limpios y con tapa y no utilizar envases metálicos. La desinfección de agua de consumo de frutas y verduras con plata coloidal. En situaciones normales se utiliza una gota por cada 2 litros de agua o como el proveedor lo establezca. La recomendación para el uso de plata coloidal en agua en situación de emergencia es de 2 gotas por cada litro de agua y dejar reposar durante 30 minutos. Para fines prácticos, en un garrafón con agua purificada con un contenido de 20 litros se adicionarán 40 gotas de plata coloidal y se dejará reposar 30 minutos. Y para la desinfección de frutas y verduras se recomienda lavar y posteriormente agregar una mayor concentración de plata coloidal, siendo esta de 5 gotas por cada litro de agua, y dejarla reposar por 30 minutos y no volver a enjuagar estando estas listas para consumirse. Recuerden que la desinfección del agua, frutas y verduras con plata coloidal se debe de realizar en contenedores de plástico, vidrio o barro. Aquí hay una tabla de desinfección de agua limpia o clara con hipoclorito de sodio, calcio o plata coloidal. Son las conversiones para la población general en situación de emergencia. Ojalá puedan tomar una foto de esta diapositiva para que la tengamos siempre presente. Tenemos los diferentes tipos de recipiente, que serían botellas de 1, 1.5, 10, 20 litros, una jarra de 2 litros, una cubeta de uso casero de 6 a 10 litros, cubeta de uso casero de 20 litros, y bueno, una de 4 litros para sumergir frutas y verduras antes de la desinfección, que debe de ser lavada con agua, jabón y en un enjuague adecuado. Aquí está la cantidad de hipoclorito de sodio comercial que se debe de agregar, un cloro residual al 6%, que es un blanqueador de cloro de uso casero, y el tiempo de contacto o reposo que se deja para que sea una agua adecuada. Recordemos que pues la mayoría de la gente usa este blanqueador comercial. Entonces esta es la tabla que nos va a ayudar para saber cómo la gente puede desinfectar con cloro comercial en una emergencia. La desinfección de agua limpia o clara con hipoclorito de calcio, plata coloidal, las conversiones para la población en general en situación de emergencia. Esto es para cisternas o tinaco, depósitos de agua de 1,000 litros y de 5,000 litros. Como ya lo habíamos dicho en la plática pasada, una pastilla de 7 gramos nos va a desinfectar 1,000 litros. Obviamente, si el depósito es de 5, pues como pueden ver en la diapositiva, de 5,000 litros vamos a ocupar 5 pastillas. La plata coloidal también depende de la cantidad del recipiente que se utilice, si es de 1 litro, de 20 litros o 1 litro de agua para sumergir en frutas y verduras. 2 gotas en una jarra de 1 litro, 40 gotas en un garrafón, si es de 20 litros. Ya si es de es más pequeño, pues haremos la conversión adecuada. No es difícil, entonces hay que pasar el dato correcto a la población. Bueno,
Esta es la desinfección de superficies y objetos con hipoclorito de sodio. Son las conversiones para la población general en situaciones de emergencia. Por ejemplo, en paredes, pisos y techos, la cantidad de agua aproximada de 5 litros, que sería media cubeta chica, será una taza de hipoclorito de sodio comercial o blanqueador o cloro de uso casero por un tiempo de contacto de 10 minutos, reposar 10 minutos. En cisternas, tinacos o depósitos de agua de 5 litros, que sería media cubeta de agua, estará en un tiempo de contacto de 30 minutos, una taza también. Y para desinfectar objetos, como son muebles, juguetes, objetos no metálicos, igual en media cubeta chica de 5 litros, una taza con un tiempo de contacto de 10 minutos y además se van a enjuagar con agua limpia y desinfectada. Ojalá también puedan tomarle una foto para que tengamos esta información cuando la necesitemos en una situación de emergencia. Las recomendaciones para desinfección de agua de consumo y su uso. Sabemos perfectamente que se debe de hervir el agua mínimo durante 3 minutos. Durante 3 minutos, no mínimo. Recordemos que tiene que llegar a un punto de ebullición, entonces aproximadamente en 3 minutos llega a ese punto y estará completamente adecuada para su consumo. Almacenar el agua en el mismo recipiente donde sirvió. Usar recipientes de poco volumen de donde el agua pueda servirse directamente al vaso para no utilizar tazas o cucharones e incluso meter las manos. Tapar todos los recipientes donde se almacena el agua, tanto para uso como consumo humano. No agregar directamente al pozo las pastillas de hipoclorito de calcio, agregar en depósitos utilizando un dosificador de cloro doméstico, o sea, una botella con orificios. Creo que esto ya todo lo tenemos claro. Nosotros siempre hacemos esas recomendaciones con la botella de los orificios. Ya solo será pasar la información correctamente a toda la población. Lavado y desinfección de depósitos de almacenamiento de agua cada 6 meses. Lavarse las manos antes de manipular los alimentos y el agua de consumo. Y consumir alimentos lavados y desinfectados y en emergencia únicamente cocidos. Bueno, pues espero que esta plática les haya servido para aplicarla en algún caso de emergencia y espero por favor que contesten el reactivo y agradezco mucho su atención. Gracias.